Buen día, vamos a comenzar con el tema del Nuevo Testamento. La primera parte del Nuevo Testamento está conformada por 4 evangelios. Les recuerdo que para esta clase es necesario que tengamos a la mano una Sagrada Escritura, una Biblia. Ahí vamos a ir identificando los 4 evangelios. Cuando uno, más o menos, poco más de la mitad de la Biblia se encuentra con el Nuevo Testamento, lo primero que encuentra es el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo comienza con la parte que se denomina los antepasados de Jesús, también conocido este pasaje como las genealogías, libro de los orígenes de Jesucristo o libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Así es como comienza el Evangelio según San Mateo. Luego nos encontramos con una parte que se denomina el Evangelio de la infancia, o la parte del Evangelio según San Mateo donde se nos cuentan algunos pasajes sobre la infancia de Jesús. A partir del capítulo 3 inicia en el Evangelio según San Mateo la denominada vida pública de Jesús. La vida pública de Jesús comienza con el episodio del bautismo. Se encuentran Juan el Bautista y Jesús recibe el bautismo. A partir de ahí tenemos ya bastantes capítulos en los que se presenta la doctrina y los hechos de Jesús, especialmente el famoso Sermón del Monte y sobre todo también curaciones, parábolas y reflexiones que invitan a la iglesia y a los cristianos de aquellos tiempos a considerar las características de lo que significa ser iglesia. De ahí que el Evangelio según San Mateo es conocido precisamente como el Evangelio de la iglesia o el Evangelio eclesial. Un pasaje por eso importante dentro del Evangelio es el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Yo les voy a pedir que allí nos detengamos un momento porque forma, digamos, de alguna forma un cierto corazón del Evangelio según San Mateo. Dice que Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículos 13 y siguientes. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Bar-Joná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este pasaje tan importante del Evangelio de Mateo necesitamos una y otra vez reflexionarlo, porque es el único evangelio donde se presenta una caracterización del apóstol Pedro en esta forma. Y lo que aquí se dice en el Evangelio de Mateo va a marcar definitivamente el rumbo de la iglesia, porque la iglesia comenzará a estructurarse de acuerdo a lo que dice este Evangelio. Les decía que por eso es el Evangelio de la iglesia, y fue el Evangelio más leído desde el inicio del cristianismo.
Algunos dicen que porque estaba al comienzo de los evangelios y lógicamente lo que está al principio se lee más veces o tiene mayor oportunidad de que se ponga atención a ese evangelio porque está al inicio. Otros dicen también que porque trae el pasaje precisamente de la entrega de las llaves a Simón Pedro, es decir, prácticamente aquí Jesús estaría dejando en manos de Pedro a la iglesia que había constituido. De hecho, la frase más importante es: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si se fijan, aquí está una parte central pues del Evangelio según San Mateo. De la lectura de este Evangelio se puede edificar la iglesia. De la comprensión de lo que significa el apóstol Pedro se puede entender cómo se puede edificar la iglesia. O también, según una interpretación, según la fe de Pedro o sobre la fe de Pedro, también edificar mi iglesia. O incluso sobre una piedra que sea el mismo Cristo a la que Pedro se une, y entonces Cristo como fundamento de la iglesia y Pedro como primer apóstol en torno al cual se reúnen todos los demás para poder edificar esta comunidad. Por lo tanto, ojalá que en este primer momento de la clase del Nuevo Testamento y sobre todo empezando con el Evangelio según San Mateo, recordemos muy bien este pasaje, porque prácticamente de aquí depende la comprensión de iglesia que tenemos hasta el día de hoy. Nosotros somos una iglesia en la que consideramos la sucesión de los apóstoles como una parte fundamental para remitirnos hasta los orígenes, remitirnos hasta Jesús, remitirnos hasta su voluntad de formar una iglesia y sobre todo su voluntad de que hubiera un apóstol en torno al cual pudieran juntarse todos los demás. Este apóstol fue Pedro y actualmente se llama Ministerio Petrino, que es el ministerio que desempeña el Papa Francisco estando como obispo de Roma y al mismo tiempo uniendo y representando o tratando de forjar la comunión de todas las iglesias particulares que están en el mundo. Enseguida vamos a fijarnos finalmente cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Mateo. Ya nos fijamos en el capítulo 16, pero si seguimos recorriendo los diferentes capítulos de este Evangelio nos vamos a dar cuenta que termina en el número 28. Cuando uno recorre el Evangelio según San Mateo, se da cuenta que el capítulo 28 es el último del Evangelio. Y en este capítulo ahora tenemos que fijarnos porque fundamenta el ministerio de la catequesis. Para algunos este capítulo 28, según San Mateo, es el origen de la catequesis, la fuente bíblica que ilumina la labor de catequizar. Dice así: ya estamos en el momento de la resurrección y Jesús se encuentra con los discípulos. En el capítulo 28, versículo 16, se narra lo siguiente: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí tenemos algunas expresiones importantes en este texto que nos ayudan a comprender la misión de enseñanza. Dice así que me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. El ministerio de la enseñanza depende en primer lugar de la autoridad de Jesús como maestro. La autoridad de Jesús en cielo y tierra, una expresión que sintetiza que tiene autoridad sobre todo, es el principio de la autoridad que tendrán los discípulos a la hora de enseñar a los demás. El siguiente elemento que tenemos que aprender el día de hoy es que se trata de caminar
de ir, de recorrer diferentes caminos y lugares. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El ministerio de la enseñanza se fundamenta en un ministerio itinerante que se denomina. Los primeros cristianos y los primeros discípulos eran sobre todo itinerantes. Lejos de esperar que los alumnos se dirigieran a los maestros, normalmente los maestros visitaban a los alumnos, y entonces el cristianismo empezó a crecer gracias a las visitas que los diferentes discípulos iban haciendo a las casas, o también cuando ya empezaban a reunirse en unas casas más grandes que se llaman las casas de la iglesia, que empezaron a considerarse como casas de reunión para partir el pan, para leer la Sagrada Escritura, para recordar lo que Jesús había hecho, y de alguna forma quizá allí empezaron a escribirse los evangelios. Pero lo que tratamos de decir es que la enseñanza depende de un cierto movimiento preliminar. Luego ya metafóricamente algunos han interpretado también este camino de ir y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos como esa condición de transformación que sufre la enseñanza, esa posibilidad de que la enseñanza tenga una cierta vida. Algunos consideran incluso que aquí está el origen de lo que se llama la tradición viva. A veces escuchamos esta expresión, una tradición viva. ¿A qué apunta? A la posibilidad de replantear, de expresar con nuevas maneras, de manifestar con nuevas formas lo que ya está incluido en el Evangelio. El caminar ofrece la oportunidad de revisar, de ver, de conocer otros lugares, otros aspectos, otras condiciones en las que el Evangelio ha de ser sembrado, y allí precisamente en esas condiciones también crecer. Por eso el camino es muy importante, o el tratar de cambiar de un estado a otro, o el sufrir un cambio en definitiva. La Iglesia en este capítulo de San Mateo invita precisamente a que la enseñanza nazca de un movimiento, de un cambio, de una revisión. Dice enseguida el texto que hemos escuchado: bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí tenemos prácticamente el objetivo fundamental del camino. No se camina solamente por hacer un camino, por caminar, por pasear, por ir de un lugar a otro. El objetivo de lo que Jesús está planteando aquí es el bautismo. Por eso hasta nuestros días el nacimiento, algunos dicen así, el nacimiento de toda catequesis está en el bautismo. Sin embargo, al mismo tiempo, con las reflexiones posteriores de las conferencias del episcopado latinoamericano hasta Aparecida, hay un replanteamiento en el que incluso la catequesis puede conducir también a la celebración del bautismo. Obviamente aquí habrá siempre escuelas de formación, estilos de catequesis, pero al menos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, se plantean ambas posibilidades. La del bautismo como inicio de la catequesis, y la catequesis como inicio o camino hacia el bautismo. De todas maneras, lo importante es que el que recibe la catequesis esté bautizado, o que el que recibe una catequesis pueda llegar a bautizarse. En ese sentido es muy importante no perder de vista esto. No hay nada más importante, no hay sacramento más importante que el del bautismo. Se le llama puerta de los otros sacramentos. A partir del bautismo entonces se puede participar de las gracias que los demás sacramentos ofrecen. Luego que ya el texto que hemos escuchado nos plantea lo del bautismo, finalmente viene la palabra que nos interesa. Dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Hay que enseñar, hay que catequizar, hay que evangelizar, hay que explicar, hay que dar a conocer de manera sistemática, de manera ordenada, lo que Jesús ha encomendado a los discípulos. A partir pues de este capítulo, la invitación es muy clara a que el Evangelio pueda transformarse en un proceso formativo. Ese es el reto que nos plantea el Evangelio según San Mateo. Luego vamos a poder recuperar más aspectos de este Evangelio, pero yo he insistido precisamente en estos dos, en la consideración del ministerio de Pedro como un ministerio importante dentro de la Iglesia, y el
que hemos escuchado y leído en el capítulo 16 y el capítulo 28, donde se acentúa o se fundamenta el ministerio de enseñanza, tanto de Pedro, de los otros discípulos y hasta nuestros días también de las catequistas que son enviadas a continuar la misión de Jesús. Finalmente dice el texto: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es un excelente cierre para el Evangelio según San Mateo, considerado también no solo como Evangelio de la Iglesia, sino como el Evangelio del Emanuel. El Evangelio según San Mateo es el único que nos presenta el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de la profecía del Emanuel, de la que hablaba el profeta Isaías. Dice así en el capítulo 1 de este Evangelio: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedía, viene una dificultad para José para poder recibir ahora a María, que está esperando un hijo del Espíritu Santo, y entonces ya se le aparece el ángel del Señor y ya le dice que está esperando por obra del Espíritu Santo: María, tu esposa, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrán este nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero fíjense lo que añade el evangelista: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Se llamará Jesús, y de esta forma, con su nacimiento, cumplirá la profecía del Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús, de alguna forma, aunque su nombre por el cual se le conozca en Israel, en su familia, entre sus parientes, sea Jesús, conlleva el cumplimiento de otro nombre, que es el del Emanuel, que es Dios con nosotros. Y por eso, justamente al final del Evangelio se da un paso muy importante. Ya no solo es un Dios con nosotros, el mismo Jesús termina afirmando después de su resurrección: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Yo estoy con ustedes. Ya no solo Dios con nosotros, sino yo también con ustedes. A partir de aquí, pues basta solamente seguir avanzando en la reflexión de los concilios, en la reflexión de los primeros siglos de la Iglesia, para darnos cuenta la relevancia de estas palabras. Jesús será reconocido ya no solo como Jesús de Nazaret, no solo como Jesús el Señor, sino Jesús el Hijo de Dios. El segundo evangelio que encontramos en la Sagrada Escritura y dentro del Nuevo Testamento es el Evangelio según San Marcos. Lo primero que llama la atención de este evangelio cuando tomamos nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia, es que no tiene la parte denominada Evangelio de la Infancia. Para el evangelista San Marcos no fue necesario poner esta parte de la vida de Jesús para conseguir el objetivo que él tenía planteado, especialmente en sus comunidades a las que se dirigía este evangelio. Él decidió comenzar en esta forma: este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese rito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Fijémonos pues cómo este evangelio inicia directamente con el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista.
Al evangelista, según San Marcos, le interesa pues comenzar directamente con la vida pública de Jesús. Le interesa lo que ya realizó en torno al lago de Galilea y más adelante hacer un recorrido hacia Jerusalén. Cuando Jesús es bautizado, sigue precisamente un pasaje importante que sintetiza lo que les he mencionado. Dice que cuando tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. San Marcos termina, por lo tanto, el ministerio de Juan e inicia hablando del ministerio de Jesús, y lo hace en Galilea. Casi toda la mitad del Evangelio, según San Marcos, se desarrolla en esta tierra, en la de Galilea, que está al norte de Israel. Es el lugar también donde estaba su casa, Nazaret, en la que vivió de pequeño. Y ya en la mitad del Evangelio, hacia adelante, alrededor ya de los capítulos 10, vamos a decir, en adelante, se nota con mayor claridad que Jerusalén es el destino final de Jesús. Si vamos al capítulo 10, dice lo siguiente en el capítulo 10, versículo 32, dice así: continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Vemos cómo pues en el Evangelio según San Marcos hay un ministerio en Galilea y después hay una subida a Jerusalén. Y esta geografía bíblica con la que se denomina el Evangelio según San Marcos, la geografía que él utiliza, da a pensar que le interesa forjar o formar en una primera parte del Evangelio a los discípulos en torno a Jesús. Y en la segunda parte del Evangelio busca formar en los discípulos ya no solo el hecho de que estén con Jesús, sino que puedan ser como Jesús. Que el discípulo no solo esté con, sino pueda ser como, y que es un reto, dicen que de los más difíciles en el caso del Evangelio de Marcos, porque lo denominan el Evangelio del discipulado. De lo que se trata es de seguir a Jesús y de imitarlo también en algunas situaciones que le pasan a Jesús. Se va a insistir, por ejemplo, nosotros tenemos que recordar en el Evangelio según San Marcos, es muy importante el camino de Jerusalén como camino de la cruz. A veces esto pasa desapercibido, pero en el Evangelio según San Marcos es muy importante que los que van leyendo el Evangelio se den cuenta que ir a Jerusalén, que caminar hacia Jerusalén significa cargar con la cruz. Dice en el capítulo 8, versículo 34, que Jesús llamó a sus discípulos. Pueden ustedes buscar también este pasaje ahí en su Biblia, y dice claramente, vean las personas que se mencionan, porque aquí es donde el Evangelio tiene que ver con los destinatarios actuales y con los catequistas en definitiva, porque dice que luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente. Vean que llama a los discípulos y a toda la gente. Este es un indicativo de que el Evangelio se está dirigiendo a un grupo más grande que el de los 12. Se invita a compartir algo que ya los 12 han vivido estando cerca de Jesús, y dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Los dos sentidos fundamentales que tienen estas palabras en el Evangelio de San Marcos es, como ya lo había yo mencionado, que el discípulo también haga lo mismo que hace Jesús, que es cargar con la cruz, lo cual sucederá literalmente cuando ya llegue a Jerusalén y sea sentenciado por Poncio Pilato. Pero también tiene otro modo de interpretarse estas frases en cuanto a lo que se conoce como martiría. La expresión martiría en la iglesia significa la llamada del discípulo a dar testimonio, de tres formas principalmente: de palabra, de obra y de sangre. De palabra, anunciando el Evangelio; de obra, a través de la caridad; y de sangre, cuando hay persecución y se da la vida por Cristo. Y en ese sentido, a partir de aquí se entiende muy bien la dinámica del Evangelio según San Marcos. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Es seguimiento y cruz, o cruz y seguimiento.
Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Empieza por lo tanto una dinámica que se verificará claramente cuando llegamos a la pasión del Señor, es decir, la cruz aparece entonces como camino de vida, no solo como camino de sufrimiento o como camino de muerte. Dice así: ¿dónde empiezan las situaciones de vida? En el Evangelio según San Marcos. Hay que irnos ahora hasta el capítulo 15 de este Evangelio y fijarnos en algunas de las palabras que aparecen allí para que entendamos la dinámica que hemos venido mencionando de la importancia del ministerio en Galilea y la importancia del camino hacia Jerusalén. Dice así en el capítulo 15, versículo 38. Jesús, en el 37 ya Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ahí muere en el capítulo 15, versículo 37. Luego vienen los efectos que empiezan a enumerarse en sentido de vida. Dice: enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Cuando la cortina se rasga en dos de arriba a abajo, es la apertura del santuario para que entre la novedad del Evangelio o la novedad de la resurrección del Señor. El templo que servía para dar culto a Dios ahora tiene una novedad. Ahora el templo se abre, se rasga para recibir a la resurrección del Señor, para que la resurrección del Señor realice el nuevo culto y efectivamente se consiga el objetivo que buscaba el Evangelio según San Marcos, de dirigir al discípulo al camino de la cruz para que goce de los frutos de la resurrección. Continuamos la lectura y dice: al mismo tiempo el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo... Hay un capitán romano que ve cómo expira Jesús y ahí mismo en esa forma de expirar reconoce: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tenemos aquí lo que se denomina la confesión, la homología en términos griegos, que significa el reconocimiento de la divinidad de Jesús, o el reconocimiento de que no solo es un hombre como los demás, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El capitán romano representa por lo tanto la confesión del mundo pagano que hace de lo sucedido con Jesús. Vemos pues cómo el discipulado que comenzó en el lago de Galilea se abre prácticamente a todas las naciones con la confesión del capitán romano. Por eso el Evangelio de Marcos se utilizó mucho en las misiones. Es el Evangelio más corto, es el Evangelio también más breve en cuanto a narración de los diferentes episodios. Es un Evangelio que permite dar a grandes rasgos las características del discípulo, y es un Evangelio que deja en boca de un pagano precisamente la confesión última y más importante del Evangelio, como diciendo y reconociendo que los paganos son efectivamente quizás los destinatarios finales y más importantes de este Evangelio. Dice ahí en el versículo 40 que había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Fíjense ahora cómo un grupo de mujeres cumple el mismo objetivo que hemos dicho del Evangelio. Este pasaje también es fundamental porque es necesario reflexionar en cada uno de los evangelios el papel de las diferentes mujeres, puesto que también eso configura el papel de la catequista, en su mayoría mujeres que ofrecen este ministerio dentro de la iglesia. Y puede, por eso el Evangelio de San Marcos, representar precisamente una de las intenciones fundamentales que realizan las catequistas, la de seguir a Jesús desde Galilea, cuando uno va leyendo este Evangelio, de servirlo desde que estaba en Galilea y acompañarlo hasta la muerte en Jerusalén. Había unas mujeres que miraban de lejos, pero lo habían seguido desde Galilea. Ellas representan por lo tanto el discípulo modelo que inició con Jesús en Galilea y termina con él en Jerusalén. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Fijémonos pues cómo se vuelve a acentuar que el discipulado está plenamente realizado también por estas mujeres. Dice que había otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Ese es el objetivo del Evangelio según San Marcos.
al hilo de la lectura, subir con Jesús a Jerusalén, para gozar y ser testigos no solo de su muerte, sino de gozar de los frutos de su resurrección, como les había mencionado. He ahí a grandes rasgos lo que contiene el Evangelio según San Marcos. Ojalá que podamos dar una lectura de todos los otros capítulos. Ya resaltaremos algunas otras características cuando tengamos más tiempo. Por lo pronto tenemos que visualizar el objetivo principal de este Evangelio y cómo al hilo de la lectura uno también va recorriendo los pasos que el evangelista San Marcos nos propone, precisamente de reunirnos con Jesús y sentirnos llamados en Galilea y subir con Él, cargar la cruz para vivir la muerte y la resurrección en Jerusalén. Ojalá que nos animemos a estudiar, a entender también más este Evangelio según San Marcos, el más breve de los cuatro, con 16 capítulos. Continuamos con la reflexión sobre el Nuevo Testamento y ahora pasamos al Evangelio según San Lucas, el tercero de los Evangelios. Para los que están trabajando con su material de tercer nivel en este curso de catequistas, estamos trabajando lo que aparece en las páginas 49 de su material y 50, y una parte de la página 51, que explicaré algunos de los puntos que aparecen en este material y luego veremos también algunos textos de la Sagrada Escritura. De San Lucas se nos narra que era una persona preparada, culta, de la segunda generación cristiana. Por segunda generación cristiana entendemos ya a los discípulos que vivieron normalmente cuando los apóstoles habían muerto. Creemos ya que a partir del año 80, 90, 100 podríamos ya considerar una segunda generación cristiana. La primera habría terminado aproximadamente en el año 70 con la caída del templo de Jerusalén a manos de los romanos. Digamos que ahí terminamos una primera etapa, generalmente así se reconoce, para dar inicio a una segunda generación cristiana. Dice que San Lucas nació de padres griegos, según el testimonio de la carta a los Colosenses, en Antioquía de Siria, y recibió una muy buena educación humanista. Esta educación consiste sobre todo en un buen conocimiento de las letras, del griego, quizá también del latín o de otras lenguas que se hablaban y se estudiaban en aquellos tiempos. Vivió en medio de una cultura griego-helenista. Recordemos que estamos ya en un ambiente helenista, que significa que todo lo griego permea de alguna forma las estructuras sociales, culturales de aquel tiempo, y aunque Roma gobierna, digamos que los griegos son los que civilizan o educan a la población. Se cree que también era médico, como según los testimonios de la carta a los Colosenses o de Filemón. Lucas no conoció a Jesús, sino que recibió la predicación de los apóstoles y una vez bautizado conoció a Pablo, del que se hizo su discípulo y compañero. En ese sentido, mientras Marcos se cree que fue compañero de Pedro, Lucas se considera como un discípulo y compañero de Pablo. Murió en Acaya, en Grecia. ¿Cuándo se escribió el tercer evangelio según San Lucas? Se cree que se escribió alrededor del año 70-75. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza Lucas para escribir su evangelio? Como nos dice este material, tenemos dos tipos de fuentes. Las primeras son las fuentes orales y la segunda, los documentos escritos. Fuentes orales significan las que se transmiten de boca a boca, relatos, narraciones, sucesos que las personas cuentan a otras personas, y los documentos escritos son ya quizá algunas fuentes anteriores a los evangelios a las que pudo recurrir el evangelista San Lucas. Se cree, por ejemplo, que utilizó una denominada o llamada fuente Q, que significa una posible colección de dichos
de palabras de Jesús que podemos descubrir comparando el Evangelio según San Mateo con el Evangelio según San Lucas. Aquellas partes en las que concuerden ambos evangelistas, en las que se narren más o menos las mismas cosas, en las que se utilicen más o menos las mismas expresiones, podemos decir que hubo una fuente común, tanto de Mateo como de Lucas, y es una fuente que se ha denominado como fuente Q. Se le puso este nombre porque en el alemán la palabra fuente inicia con la letra Q, por eso fue la letra que se estableció como de autoridad dentro de los estudios bíblicos. Finalmente nos aparece en nuestro material ya en la página 50 que San Lucas hace un plan de su evangelio o un proyecto que abarca desde el nacimiento de Jesús hasta el nacimiento de la iglesia. Vamos a decir dos nacimientos, el de Jesús, el de la iglesia, dos misiones, la de Jesús y la de la iglesia. ¿Por qué? Porque el plan y la obra de Lucas no solamente es el tercer evangelio, se considera también a San Lucas como el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos ahora sí para esto a abrir nuestra Biblia, nuestra Sagrada Escritura, para darnos cuenta de todo este proyecto de San Lucas. Vamos nuevamente a la parte del Nuevo Testamento que les decía se encuentra un poco más adelante de la mitad de nuestras Biblias, y volvemos a encontrarnos con el Evangelio según San Mateo, que es el primero. Luego tenemos el Evangelio según San Marcos, que es el segundo, y en tercer lugar aparece ya el Evangelio según San Lucas. Podemos ver que este Evangelio comienza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Fíjense cómo no solo empieza con el nacimiento de Jesús, sino incluso con el nacimiento del Bautista. Se nos presentan a sus padres, Zacarías e Isabel, y en el versículo 26 del capítulo 1 aparece entonces el anuncio a María por parte del ángel Gabriel de que llegaría a ser la madre de Jesús. Es el pasaje conocido como la Anunciación, que celebramos en la iglesia el 25 de marzo, fecha que sumando 9 meses nos conduce hasta el 25 de diciembre, fecha en que Jesús nace, que es así como la iglesia organiza el tiempo litúrgico. En este caso seguimos con la lectura del Evangelio de San Lucas, conociendo toda su obra. Nos damos cuenta que María visita a su prima Isabel, a su pariente que se encuentra en las montañas de Judá, como nos dice el Evangelio. Y luego ya tenemos el nacimiento de Jesús en Belén en el capítulo 2. Tenemos pasajes tan importantes como la visita de los pastores a Belén en el versículo 15, la presentación de Jesús en el templo en el versículo 22, e incluso el pasaje en el que se pierde cuando van los padres de Jesús junto con él a la fiesta de Jerusalén. Y ya en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas tenemos el inicio de la vida pública. Ahora sí, Jesús, también bautizado por el Bautista, se dispone a realizar su misión en los lugares de Galilea y en los alrededores también de Nazaret. Precisamente hay un discurso que es importante en el Evangelio según San Lucas que marca el inicio de la misión de Jesús cuando va a la sinagoga. Vamos a leer más detenidamente este pasaje porque algunos lo consideran el mensaje o el pasaje programático de Jesús y en realidad el Evangelio. Dice: Jesús volvió a Galilea por el poder del Espíritu. Estamos en el capítulo 4, versículo 14, para que lo podamos localizar en nuestras Biblias y ahí podamos dar lectura a este texto. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura,
y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Fijémonos cómo aparece aquí un pasaje del libro del profeta Isaías que prácticamente nos dice lo que Jesús va a realizar. Es más, lo que Jesús es. Desde que dice el Espíritu del Señor está sobre mí, aparece como el Cristo. Hay que recordar que Cristo significa ungido. Quiere decir que Él es el que ha recibido en plenitud el Espíritu del Señor. Y entonces, como Él es el Cristo, el ungido, entonces puede llevar a cabo una misión mesiánica que se denomina, que incluye buenas nuevas o evangelio a los pobres, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y año de gracia de parte del Señor. Este pasaje también es muy utilizado cada vez que la iglesia celebra un jubileo, y a este propósito es necesario recordar que como catequistas de Durango estamos celebrando el jubileo de la arquidiócesis por sus 400 años. Leer el Evangelio según San Lucas, por lo tanto, nos ha de motivar y recordar que estamos en un año de gracia del Señor. El Evangelio según San Lucas nos puede servir para aprender y meditar más la Biblia durante este tiempo de jubileo de 400 años de la arquidiócesis de Durango. Ya después encontramos en los capítulos del Evangelio la mayoría de hechos y palabras de Jesús relacionados con este mensaje programático de la sinagoga de Nazaret. No nos detenemos en la mayoría de estos capítulos, sino vamos a pasar al capítulo 15, porque San Lucas es considerado el Evangelio de la Misericordia, y es considerado Evangelio de la Misericordia precisamente porque contiene unas parábolas de misericordia. La primera de ellas es la parábola de la oveja perdida, la segunda parábola es la de la moneda perdida, y en tercer lugar la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, donde también ahora se trata no solo de una oveja perdida, de una moneda perdida, sino de un hijo perdido. Dice el Papa en el capítulo 15, versículo 24, cuando vuelve a encontrar a su hijo, dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Es la fiesta de la misericordia, y el Evangelio de San Lucas con estas parábolas ha ganado fama en todo el mundo para seguir presentando esta imagen de Jesús y esta imagen de Dios. Un Dios misericordioso que busca a quien está perdido y se alegra cuando lo encuentra. Y la alegría es tal que incluso se hace una gran fiesta. Finalmente quisiera terminar la reflexión sobre el Evangelio según San Lucas hablando del pasaje de los discípulos de Maús. El único evangelio que presenta este pasaje dentro de la resurrección del Señor es Lucas. Y hay que recordar que este pasaje de los discípulos de Maús representa el origen de la Eucaristía, el origen en cuanto resurrección, porque hay un origen de la Eucaristía en cuanto última cena, origen histórico, vamos a decirlo así, durante la vida pública de Jesús, pero la Eucaristía en cuanto sacramento o en cuanto presencia del resucitado, tenemos que localizarlo precisamente en esta comida de los discípulos de Maús con Jesús. Dice en el versículo 30 del capítulo 24, que es el último del Evangelio según San Lucas, que mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Fijémonos muy bien que parece la última cena o alguna de las multiplicaciones de los panes. Jesús está a la mesa, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. He aquí el misterio eucarístico: presencia en el pan, reconocimiento del Señor y ausencia física de Jesús y presencia total en la Eucaristía. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dicen aquí que está en nuche, en núcleo, condensado todo el Evangelio de San Lucas. Las Sagradas Escrituras han de hacer arder el corazón de los discípulos y conducirlos a la celebración de la Eucaristía, para que, como los discípulos de Maús, no regresen desconsolados, sino precisamente alegres y reconfortados por haberse alimentado con el pan que da el Señor. Que podamos leer con alegría este Evangelio según San Lucas y lo podamos también aplicar en los momentos de catequesis, en las diferentes sesiones que organizamos y sobre todo para nuestra propia vida de catequistas y de discípulos del Señor. Vamos a reflexionar ahora sobre el Evangelio según San Juan, que es el cuarto de los evangelios que encontramos en la Sagrada Escritura. El material que vamos a estudiar encuentra en la página 51 del nivel 3 de los catequistas, y aquí se nos dice claramente que es el evangelio llamado del cristiano maduro, y es que efectivamente aparece en el Evangelio según San Juan un dinamismo eminentemente bautismal. Presenta las palabras de Jesús en forma de discursos para que los discípulos no solamente lo sigan, sino para que se instruyan y lleguen a ser cristianos, no solamente ser como el discípulo que está con Jesús, sino como el discípulo que ama a Jesús. En ese sentido, el discípulo que Jesús amaba, que aparece muchas veces identificado con San Juan, tiene que representar también al lector del Evangelio y también al destinatario final o al objetivo final del Evangelio, es decir, que se consiga realmente un discípulo que también ame a Jesús, un discípulo al que Jesús ame, que llegue a ser también un discípulo amado o un cristiano maduro, como pretende el Evangelio. ¿Cuáles son las características principales de este Evangelio? Sobre todo el denominado libro de los signos o temas que van a aparecer también así denominados. Tenemos como el signo del agua que se convierte en vino, el signo del pan de vida, el signo de la resurrección de Lázaro, etc. Todos estos signos que van apareciendo en el Evangelio de Juan nos invitan a dos cosas principalmente. La primera es a descubrir en los milagros no solamente al milagro en sí o lo que Jesús arregla, lo que Jesús subsana, lo que Jesús consigue, lo que Jesús salva, lo que Jesús sana, sino también al sanador, al que cura, al que hace el milagro. Cada uno de los signos que van apareciendo en el Evangelio de Juan van a ir diciendo algo de Jesús. Eso es lo más importante a la hora de estar leyendo este Evangelio. De tal forma que ya no se ve que Jesús multiplica los panes, sino que Jesús es el pan de vida. Que ya no solamente Jesús transforma el agua en vino, sino que Él es el agua viva. Que Jesús no solamente tiene ovejas, sino que es el buen pastor. Toda esta dinámica del Evangelio según San Juan es muy importante tenerla en cuenta, porque al final de cuentas el lector tiene que llegar a conseguir un objetivo que presente el mismo Evangelio. Vamos a abrir nuestra Biblia para descubrir el objetivo, la tarea que tiene este cuarto Evangelio, y que se encuentra precisamente al final, en el último capítulo
capítulo de este evangelio. Este evangelio según San Juan tiene 21 capítulos. San Mateo, habíamos dicho, tiene 28 capítulos. El evangelio de Marcos 16. El evangelio según San Lucas tiene 24 capítulos y el evangelio según San Juan tiene 21. Dice en este capítulo 21, en el capítulo 23, en el capítulo 21, versículo 23, aparece ya ahí un rumor de que el discípulo no iba a morir, el discípulo que Jesús amaba, y luego ya dice, versículo 24, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas. Es un discípulo diferente a Pedro. La tradición lo atribuye a este discípulo el nombre de Juan, y al final de cuentas eso da lugar también a que el evangelio se llame Evangelio según San Juan. Pero lo importante es no solo saber quién es este discípulo, sino fíjense bien cómo nos dice el objetivo de su evangelio. Dice, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas, nos dice en el versículo 25. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Vean que nos dice dos pistas este testimonio del discípulo en el Evangelio según San Juan, que él dice la verdad, y uno tiene que ir un poquito más atrás del Evangelio en el capítulo 20, versículo 30, para complementar esto que viene en el capítulo 21. Dice así en el capítulo 20, versículo 30, ahí vamos a localizar, por favor ahí vean bien en su Biblia, para que puedan ustedes también corroborar, hacer sus subrayados, tomar nota también de estos pasajes que son los más importantes, al menos los que hemos tratado de enumerar en algunos evangelios. Dice así, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense el objetivo que nos plantea el Evangelio. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio según San Juan, a diferencia de los demás, dice explícitamente que busca que el discípulo o el lector tenga fe. Los otros de alguna forma dejan que el lector al contemplar los pasajes de Jesús, sus palabras, sus hechos, vaya entusiasmándose para tomar una decisión de un calibre tal de creer lo que ahí está escrito. El Evangelio según San Juan explícitamente busca que eso se consiga, que no se lea solamente por leer el Evangelio, sino que se crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tengan vida por su nombre, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Tenemos ahí, por lo tanto, el objetivo más importante de este Evangelio, la fe en Jesús, y a través de esta fe obtener la vida. En nuestra página 52 del material nos dice ahí que además del libro de los signos, que abarca de los capítulos 2 al 12, el Evangelio según San Juan presenta el libro de la Pasión y de la Pascua de los capítulos 13 al 20. Ahí tenemos que leer con detenimiento, fijarnos en 7 signos que están en los capítulos 12 al 12, capítulo 2 al 12, que abarca desde las bodas de Caná hasta la resurrección de Lázaro y otros signos más. Y luego ya pasar a leer los capítulos 13 al 20. Recuerdo que en el capítulo 13, según San Juan, se nos presenta un pasaje muy conocido y que también a veces es importante recordar y subrayar, porque puede ser que haya confusión de alguien que lee los evangelios y al final no descubre exactamente qué es lo que narra cada uno de ellos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13,
Es el único evangelista que nos narra que Jesús lava los pies a sus discípulos. Durante la última cena, que es una narración que se aparece en el Evangelio según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas, Jesús parte el pan y da el vino. Aquí en el Evangelio de Juan aparece más bien el lavatorio de los pies. El evangelista narra con detenimiento lo que sucedió en esa cena e intenta mostrar a los discípulos que Jesús es el servidor por excelencia y que si Él es el maestro y está haciendo ese gesto de lavar los pies, también ellos mismos deben de hacer ese gesto de lavarse los pies unos a otros. Cuando el discípulo, y esto es muy importante para captar el sentido del Evangelio de Juan, cuando el discípulo es capaz de dejarse lavar los pies por Jesús y de lavar él también los pies a los demás discípulos, entonces ya puede dirigirse hacia Jerusalén. Por ejemplo, en Marcos era más bien el sentido de cargar con la cruz para dirigirse hacia Jerusalén. En el Evangelio según San Juan es más bien partir del servicio del lavatorio de pies para disponerse ahora sí a amar en plenitud, porque ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Les doy un mandamiento nuevo, dice en el capítulo 13, versículo 34, que se amen los unos a los otros. Todo esto es eminentemente Evangelio según San Juan. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Fíjense cómo el Evangelio según San Juan concentra toda su atención en el amor entre los discípulos. Dicen algunos que la comunidad juánica creció y nació a partir del amor, de la caridad que se tenían los discípulos unos con otros y sobre todo del reconocimiento del amor que Dios había tenido por esta comunidad. Desgraciadamente no tenemos muchos datos de cómo pudo evolucionar esta comunidad. Algunos dicen que efectivamente tuvo muchas también dificultades debido a lo difícil que es amar realmente a los otros discípulos, al no tener problemas de fraternidad, a la dificultad siempre por querer ser un servidor realmente humilde con respecto a los otros, liderazgos quizá también malentendidos. Es decir, el Evangelio de Juan pone en cuestión la mayoría de acciones que normalmente una comunidad va realizando. En lugar de crecer en el amor, muchas comunidades efectivamente se fracturan y entonces surge la división. Por eso quizá nos ha quedado más en la iglesia una perspectiva de iglesia más bien como la de Pablo, que ya veremos en la siguiente parte de reflexión del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan acentuará sobre todo más bien la igualdad entre los discípulos, el amor entre unos y otros y el reconocimiento del discípulo amado como un discípulo modelo por excelencia. Pedro indudablemente también jugará un papel fundamental en este Evangelio, pero siempre estará normalmente junto con este discípulo como manifestando que es necesario compartir o distribuir siempre la comunión y el dinamismo del liderazgo dentro de la iglesia. Finalmente, en el material que se nos entrega para que lo estudiemos, se nos dice la indicación siguiente de que en el Evangelio según San Juan se profundiza la relación de Jesús con el Padre. Efectivamente, en el Evangelio de Juan es uno de los que aparece con mayor insistencia que Jesús es el Hijo de Dios. Es un Evangelio que prácticamente todo el mundo ha reconocido como un Evangelio que manifiesta plenamente que Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice desde el capítulo 1 cuando menciona que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y también aparece sobre todo en el capítulo 14, dice, por ejemplo, Felipe le dijo, capítulo 14, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dicen muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Y viene la frase fundamental del Evangelio de Juan, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es lo que la Iglesia ha denominado la inhabitación, como el Padre habita también
En el Hijo, cómo el Hijo habita en el Padre, cómo permanecen uno y otros, y se añadirá más tarde la reflexión sobre el Espíritu Santo, la inhabitación trinitaria, cómo el Padre presenta y manifiesta al Hijo, cómo el Hijo manifiesta y permanece con el Padre, y cómo el Espíritu Santo manifiesta y habita en ambos para manifestar así una permanencia, una inhabitación entre los tres, de tal forma que el Evangelio según San Juan será la fuente principal para la reflexión posterior en los concilios sobre la Santísima Trinidad, o el reconocimiento de que Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. Que alcancemos el objetivo que nos presenta el Evangelio según San Juan, recorramos los 7 signos hasta el capítulo 12, que sigamos la lectura pasando por el lavatorio de pies y acompañemos hasta la llegada a Jerusalén para cumplir el amor pleno en la muerte y la resurrección de Jesús. Como decíamos, sobre todo para creer que es el Hijo de Dios y tener vida en su nombre. Continuamos con el curso sobre el Nuevo Testamento. Vamos ahora a estudiar la figura de San Pablo, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en algunas de sus cartas. Les pido por favor tener a la mano la Sagrada Escritura para poder ir siguiendo los diferentes textos que vamos a leer para comprender y entender la figura del apóstol San Pablo y sus enseñanzas, tanto a través de las narraciones del libro de los Hechos de los Apóstoles, como la doctrina que se contiene en sus cartas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la figura de San Pablo la vamos a encontrar cuando muere San Esteban. San Esteban es el primer mártir de la Iglesia, y esta historia la encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice en el capítulo 6, versículo 8, que Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Luego viene precisamente la aprehensión de San Esteban. Él da cuenta de la historia de la salvación y finalmente va a morir, dice la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Fíjense cómo aquí aparece por primera vez mencionado un joven llamado Saulo. Obviamente nosotros todavía no sabemos que llegará a ser el gran apóstol Pablo, pero ya aquí aparece, mientras es apedreado San Esteban, aparece ya este joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y dicho esto se durmió en el Señor. Y luego por segunda vez aparece mencionado este joven Saulo. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles: Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Entonces uno empieza a conocer a San Pablo en este acontecimiento de la muerte de San Esteban, y uno descubre que también estaba del lado de los que lo mataron. Saulo estaba del lado de los que se enojaron contra la predicación de San Esteban. Dice que este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban, continúa la narración, e hicieron un gran duelo por él. Y otra vez vuelve a mencionar la Sagrada Escritura. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Tenemos pues tres momentos de la presentación de Saulo nada agradable, nada empática para cualquier lector que se acerca a la Sagrada Escritura, porque uno está del lado de San Esteban, uno ve que Esteban ha predicado, ha dicho la verdad, y sin embargo muere apedreado. Y ahí hay un joven, Saulo, que aprueba lo que sucede. Y no solo aprueba que maten a San Esteban, sino que dice que también trataba de destruir a la iglesia. Ese es el comienzo del apóstol San Pablo, un perseguidor de la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, vuelve a aparecer la figura de Saulo. Dice que Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Y en este capítulo 9 es donde acontece la llamada conversión de San Pablo. Según diversas interpretaciones, entendida esta conversión como una conversión a Jesús, no tanto como una conversión a Dios. Saulo ya creía en Dios, Saulo creía que era fiel a Dios, al Dios de Israel. Sin embargo, tenía que dar un paso más, dejar de destruir a la iglesia para convertirse en evangelizador. Era tal su celo que se presentó al sumo sacerdote para pedirle poderes escritos, ir a las sinagogas de Damasco y seguir deteniendo a los que aún quizá no se llamaban cristianos. Dice la Sagrada Escritura que los seguidores del camino, así también se denominaban a los discípulos de Jesús, y más tarde llegarían a ser los cristianos. Pero Saulo no desistía, seguía persiguiendo, y hombres y mujeres eran llevados presos a Jerusalén. Sin embargo, aquí viene la narración tan impresionante de lo que sucede en este camino a Damasco. Sigamos leyendo paso a paso este capítulo número 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo.
Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Vete, este hombre es para mí un instrumento excepcional, y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Fijémonos cómo aquí en este texto se contraponen las dos perspectivas que hasta el momento tenemos sobre Saulo. Ananías presenta su punto de vista y efectivamente concuerda con lo que hasta ahora sabemos de Saulo. Ha causado mucho daño a los santos en Jerusalén, a los cristianos. Y ahora, dice Ananías, tiene el poder suficiente para llevar presos a todos los que invocan el nombre del Señor. Ananías tiene miedo, Ananías no comprende cómo es que Saulo pueda ser de utilidad al Señor. En cambio, el Señor le dice que ha descubierto en Saulo un instrumento excepcional y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Aquí tenemos en estos versículos, en una síntesis programática, lo que sucederá más adelante. Efectivamente, Saulo llevará el evangelio al pueblo de Israel, a los judíos, y también llevará el evangelio, su mensaje, a las naciones paganas, hasta Roma, donde morirá también junto con el apóstol San Pedro. Dice el texto de los capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles: Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Aquí tenemos pues la recuperación del apóstol San Pablo. Recupera la vista, recupera las fuerzas y recibe también el bautismo. A partir de este momento tenemos ya a un Pablo que empieza a evangelizar y deja de perseguir. A un Saulo que a partir de este momento se convertirá en evangelizador. Aprenderá junto con los discípulos que están en Damasco, y dice el versículo 20 del capítulo 9, por las sinagogas iba proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Todos estaban maravillados, y los lectores hasta el día de hoy lo estamos también ante este suceso, ante esta conversión, ante este cambio de perspectiva de San Pablo, de pasar de ser un perseguidor a ser un evangelizador. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Pero ¿no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Ahora, a partir de aquí, quien va a sufrir la persecución será el apóstol Pablo. Si uno recorre las diferentes páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles, se encontrará con diversos momentos en que la vida de Saulo se pone en peligro, ¿verdad? Tenemos entonces que ver cómo el evangelizador en el libro de los Hechos de los Apóstoles normalmente tiene muchas dificultades para que su mensaje sea aceptado. Sin embargo, poco a poco va llegando a los corazones de aquellos hombres, de aquellos judíos, de aquellos paganos, una fuerza del evangelio tan grande que será muy difícil detener. Vamos ahora a una de las cartas del apóstol San Pablo para conocer también la propia narración que él hace de su conversión,
o también de su paso de la fe en el Dios de Israel a creer en Jesús el Señor. Dice así en la carta a los Gálatas, que es una carta que presenta aspectos importantes para conocer la vocación de San Pablo. Vamos a localizar allí la carta a los Gálatas, vamos a otra vez a seguir con nuestra Biblia. La carta a los Gálatas se encuentra después de la carta a los Romanos, está el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego la carta a los Romanos, enseguida está la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y luego ya está la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas cuenta, como podemos observar en la Sagrada Escritura, con 6 capítulos. Estos 6 capítulos son los que en este momento nos interesan y nos vamos a centrar especialmente en el capítulo primero para conocer algunos de los detalles que nos cuenta el propio San Pablo sobre su vocación. Dice que les recordaré, en el versículo 11 dice: les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. De alguna forma se rememora el acontecimiento de los Hechos de los Apóstoles, el camino a Damasco, la caída de Saulo y luego ya su ceguera, etcétera, su bautismo y el inicio de la predicación. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, les dice a los Gálatas, cuando pertenecía a la comunidad judía. Y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Pablo reconoce también, como decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, su actitud de perseguidor, su fuerte celo por perseguir a la iglesia. Trataba de arrasarla, dice esta carta a los Gálatas, por lo tanto eso quiere decir que estaba decidido prácticamente a destruirla. Continuamos con la lectura en el versículo 14 y dice que estaba más apegado a la religión judía, dice San Pablo, que muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Él era fiel, por lo tanto, al pueblo judío. Incluso dice que con respecto a sus padres, él manifestaba un fanatismo. Podemos entender aquí en estos pocos versículos toda la vida anterior de San Pablo. Un judío convencido de su fe, un judío estudioso, también probablemente en varias escuelas judías. Sabemos algunos datos de una escuela de Gamaliel, entre otras que existían, donde Pablo pudo haberse formado en Jerusalén. Y efectivamente se nota que era un judío nada ignorante, sino bien preparado acerca de las tradiciones de sus padres. Pero viene aquí el versículo importante: pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. Por pura bondad le agradó llamarme. San Pablo, a partir del inicio de su vocación, estará convencido que no tenía nada que ofrecer a Dios para que lo llamara como un instrumento excepcional. Todo lo contrario, San Pablo recordará una y otra vez que perseguía a la iglesia, que era un perseguidor, que quería destruirla. No tiene que ofrecerle a Dios, no tiene algo que mereciera, según San Pablo, que Dios lo llamara. De hecho, por eso considera que es pura gracia, porque al querer destruir a la iglesia, era casi como, o más bien era un enemigo de Jesús el Señor, un enemigo de Dios. Dice que a partir de allí, pasados 3 años, subió a Jerusalén para entrevistarse con Pedro. Dice: subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. 15 días estuvo Pablo con Pedro en Jerusalén. Este encuentro es muy importante para la historia de la iglesia.
De hecho, tenemos en Pedro y Pablo a los dos fundamentos, los dos pilares sobre los que se sostiene la iglesia. Desde el inicio de su vocación, son 3 años los que pasan entre el llamado de San Pablo y su entrevista con Pedro, con San Pedro. Estuvo con él 15 días, pero son días fundamentales para lo que vendrá más adelante. A partir de ahora, a pesar de las diferencias que pudieran existir entre estos dos apóstoles, fue una fuerza impresionante que tuvieron los dos, y cada uno con una perspectiva lograron evangelizar casi todo el mundo que existía en ese momento, el mundo romano, el mundo griego, y se convirtieron, como les decía, en los pilares fundamentales de la iglesia. Dice que después de 14 años, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, 3 años pasaron y se entrevistó con Pedro. Dice que después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén, con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Pablo ya empieza a juntar a algunos de los discípulos, ya anda con Bernabé, ya también lleva a Tito, que serán fundamentales también en la evangelización. Dice que siguiendo una revelación fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. San Pablo acude a Jerusalén para dar alguna especie de informe a los apóstoles sobre lo que él está haciendo en las misiones con los paganos. Esto es muy importante porque hay que recordar que Pablo no forma parte del grupo de los 12, entonces estrictamente Pablo no fue llamado como si lo fueron los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Pablo pertenece a una generación posterior, a un llamado posterior, y entonces es muy interesante que acuda en la medida de lo posible a tener una visita, una entrevista con los apóstoles. Es un signo de comunión, y a partir de aquí San Pablo entonces, en comunión con los apóstoles, va a llegar a ser también un apóstol como los otros apóstoles. No solamente porque es llamado por Jesús, sino que además de ser llamado por Jesús, él hace comunión con los otros apóstoles, y los otros apóstoles reconocen también su misión. San Pablo, desde los inicios, desde su vocación, nos muestra un camino muy importante de lo que significa ser iglesia, de cómo se trabaja en la iglesia, de cómo se realiza la comunión de manera concreta. Nos manifiesta y nos enseña que no basta exponer el evangelio a los paganos, anunciar el evangelio a las personas, sino que se trata de visitar también a los apóstoles para dar una información de lo que se hace, de lo que se evangeliza. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, dice San Pablo, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Vean cómo San Pablo tiene la sensación de que si no expone el evangelio a los apóstoles, su trabajo pudiera ser vano, su trabajo pudiera ser inútil. De tal forma que aprendemos en esta carta a los Gálatas que la pura evangelización no es garantía de que las cosas se hagan bien. San Pablo tiene la conciencia de que la evangelización pide también entrevistarse con los encargados, pide también visitar a los apóstoles, pide también de alguna manera ponerse de acuerdo para ver cómo se va a evangelizar. Luego vamos a encontrar algunos detalles importantes de lo que sucede en esta reunión. Dice así en el versículo 7 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas: reconocieron, estos apóstoles, los dirigentes que están en Jerusalén, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos. Pablo logró con su exposición que lo reconocieran los apóstoles. Pablo logró que su misión fuera aceptada, fuera reconocida. Y lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. A Pedro se le encarga la evangelización de los judíos y a Pablo se le encarga la evangelización de los paganos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, dice en el versículo 8 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Es así como San Pablo con esta reunión
enfila, vamos a decir así, su misión nuevamente ya bien establecida con los paganos y se convence de que ahí es donde va a estar su mayor fruto. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido, dice San Pablo. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos, sigue repitiendo San Pablo. La misión ha quedado ya organizada después de esta reunión. Los destinatarios están claros para San Pablo y para los dirigentes de Jerusalén. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Es decir, San Pablo tiene que empezar a organizar algunas colectas, hacer servicio de caridad para atender las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Tenemos pues dos líneas principales de la evangelización de San Pablo desde los comienzos, desde los primeros años de su vocación y luego 14 años después también que va a Jerusalén, que es evangelizar a los paganos por una parte y también tener caridad, ofrecer servicios de caridad a la iglesia de Jerusalén. Ambas son signos de comunión importante en los inicios de la iglesia. La iglesia de Jerusalén aparecerá como la iglesia madre y a partir de ahí se irán constituyendo otras iglesias según Pablo va recorriendo las diferentes comunidades. ¿Cuáles fueron las comunidades que Pablo recorrió? No vamos a tener mucho tiempo de conocer estrictamente lo que hizo en todas estas comunidades, pero en la Sagrada Escritura podemos darnos cuenta más o menos de lo que sucede con estas comunidades, viendo la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la carta a los romanos, Pablo se dirige a esta comunidad que está en Roma, a los que viven en Corinto, en Grecia, por eso están estas dos cartas a los corintios. Ya mencionamos la carta a los gálatas, tenemos también la carta a los efesios, se dirigió a esta comunidad. Luego está la carta a los filipenses, los que habitaban Filipo también. Tenemos a los colosenses que habitaban la región de Colosas. Tenemos la carta a Filemón, la carta a los tesalonicenses. En algunas Biblias también la carta a Filemón viene después de estas cartas a los tesalonicenses. Tenemos a veces distintos acomodos en las Biblias según las diferentes ediciones. Y finalmente, normalmente tenemos en las Biblias las cartas llamadas pastorales, que son las cartas, la primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Ojalá que podamos dar una lectura cuando tengamos el tiempo suficiente y queramos prepararnos más de cada una de estas cartas, para conocer la doctrina de San Pablo y también muchos aspectos de la vida de este gran apóstol. Pasamos a la cuarta parte del Nuevo Testamento. Hemos visto dos evangelios, el de Mateo y Marcos, luego el de Lucas y San Juan. En la tercera parte de este curso hemos conocido la vida y algo de la obra del apóstol San Pablo. Y finalmente toca el turno de estudiar las últimas cartas que aparecen en la Sagrada Escritura y también el libro del Apocalipsis. Tomamos nuestra Biblia, nuestra Sagrada Escritura, para localizar en primer lugar la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos aparece normalmente después de las cartas pastorales, la carta a Timoteo, la carta a Tito. En esta carta a los Hebreos podemos encontrar algunas de las doctrinas más importantes sobre Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, y también algunas propuestas de lo que significa la fe para los cristianos. Con respecto al sacerdocio de Jesucristo es importante recordar lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 8. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 8 y vamos a poner atención a lo que ahí se indica. Dice, porque ya el autor de la carta a los Hebreos dice que va a intentar hacer un resumen, es decir, ha escrito más o menos los aspectos fundamentales de lo que significa el sacerdocio de Jesucristo y dice, vamos a tratar de resumir lo que hemos dicho, capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Dice,
Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Dios de majestad en los cielos. La primera característica, por lo tanto, es que Jesús no solo ya está sentado a la derecha de Dios, lo que ha aparecido ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que ha dicho también San Pablo, etc., sino que ahora se le reconoce que es un sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios. O sea, la categoría de estar sentado a la derecha de Dios ahora también se convierte en una categoría sacerdotal. Y dice la carta a los Hebreos, Él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera, levantada no por hombre, sino por el Señor. Junto con su localización espacial a la derecha de Dios Padre, aparece otra localización dentro de un santuario. Es decir, el Señor Jesús, con su condición de sumo sacerdote, ahora habita en un nuevo templo, en un nuevo santuario. Levantado este santuario no por hombre, sino por el Señor. Continúa la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios. Y por tanto Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. No solo está sentado a la derecha de Dios, no solo está en un santuario, sino que tiene que realizar ofrendas. Fíjense cómo la reflexión de la carta a los Hebreos tiene mucho en cuenta lo que sucedía con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Aunque no permanece ese sacerdocio porque Jesús lo ha transformado, los elementos básicos del sacerdocio del Antiguo Testamento permanecen para entender en qué consiste el sacerdocio de Jesús. ¿Cuál es el sacrificio que tiene que ofrecer Jesús? Dice que si se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que son otros designados por la ley los que ofrecen los sacrificios. No se trata pues de un sacrificio que hace alguien aquí en la tierra. Su liturgia en realidad no es sino una figura y una sombra de las cosas sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés cuando estaba para construir el santuario. Le dijo, mira, harás todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mucho mejor y que promete mejores beneficios. Si la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra, pero Dios mismo la critica cuando dice, vienen días, palabra del Señor, en que pactaré una alianza nueva con la casa de Israel y de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza, por lo cual yo también los descuidé, dice el Señor. Esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en esos tiempos que han de venir. Palabra del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico al más grande. Yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Y aclara el autor de la carta a los Hebreos, se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Las características, por lo tanto, de Jesús como sumo sacerdote en la carta a los Hebreos aparecen representadas en este capítulo como estar sentado a la derecha de Dios, estar a cargo de un nuevo santuario, ofrecer su propia persona como sacrificio, como ofrenda, y ser el mediador de una alianza nueva, una alianza mucho mejor que la antigua, una alianza que logra por fin que la ley del Señor llegue al corazón de los fieles. En el caso de la fe, tenemos que avanzar un poco en la carta a los Hebreos, especialmente al capítulo 11. Dice allí un recuerdo memorable de los hombres y mujeres de fe. Dice en el capítulo 11 que todo cristiano ha de conocer de la carta a los Hebreos, que la fe es como aferrarse a lo que se espera,
es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Normalmente en las cartas de San Pablo y en los evangelios mucho más difícil es encontrar testimonios de fe como relectura de la propia vida de estos fieles, como testimonios de las personas que han experimentado una vocación o un servicio a Dios. Por eso es muy importante este capítulo. Se enumeran unas personas desde el Antiguo Testamento que han respondido con fe, que han tenido fe. Y en ese sentido es un capítulo muy importante para la teología de la Biblia, puesto que no se trata de estudiar el Nuevo Testamento pensando que basta leer y conocer a los personajes, a las vocaciones, a los apóstoles del Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento recupera, hace una relectura, tiene en cuenta todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento y valora también la fe de todos aquellos personajes. Por ejemplo, dice: por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios. Desde la creación ya empieza el dinamismo de la fe. Y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender, aprobando sus ofrendas. Luego viene también que por su fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Noé escuchó el anuncio de acontecimientos que no se podían anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiera en herencia. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por la fe Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Por la fe de los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron que el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Se va enumerando, por lo tanto, todo lo que vivieron estos personajes y entonces se manifiestan como testigos de la fe para todos los creyentes. En el capítulo 38, en el versículo 38 de este capítulo 11 se dice lo siguiente: esos hombres de los cuales no era digno el mundo tenían que vagar por los desiertos y las montañas y refugiarse en cuevas y escondites. Todos estos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consiguieron el objeto de la promesa. Es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros, y no debían llegar al término antes que nosotros. Los creyentes en Cristo llevan a plenitud toda la fe de los antepasados de Israel. Dios veía más lejos y pensaba en nosotros. Aquí está la clave de una lectura actual de la carta a los hebreos. El destinatario principal sigue siendo también el lector del día de hoy. Hoy que nos acercamos un momento por lo que podemos hacer en esta carta, debemos sentirnos orgullosos de tener esta nube de testigos que están antes que nosotros, y ahora también nosotros podemos unirnos a ellos como testigos de la fe. Lo que damos en las catequesis es un testimonio de fe. Lo que transmitimos a las otras generaciones es un testimonio de fe. La catequesis podría resumirse como la continuación del capítulo 11 de la carta a los hebreos. Vamos a continuar ahora con otras cartas y resaltar algunos aspectos importantes de las llamadas cartas católicas. Las cartas católicas comienzan con la carta del apóstol Santiago y después la primera del apóstol Pedro, la segunda del apóstol Pedro, la carta de Judas, y después ya vendrán las cartas de San Juan, que pertenecen ya a la escuela o corpus joánico. De la carta a Santiago, ¿qué podemos resaltar? Es una carta donde se valora mucho a las obras y tenemos que considerar esta carta como una de las más importantes para completar lo que dice el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Dice así el capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago en el versículo 14. Vamos ahí a leer detenidamente nuestra Biblia para conocer de primera mano lo que ahí está escrito. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe?
La carta a Santiago incluso pone en duda de que una persona que solo tenga fe pueda salvarse. Esto es fundamental porque es una novedad importante de la carta del apóstol Santiago. Una novedad muy importante con respecto a Pablo, que normalmente son cartas que se ponen como en situación de conflicto, la de Santiago y la de San Pablo insistiendo más en la fe, Santiago más en las obras, pero desde una lectura católica y una lectura bíblica como la que hacemos en estos cursos de catequesis, tenemos que tratar de conjugar la riqueza que presentan ambos apóstoles, y en ese sentido tratar de tener fe, como dice la carta de Santiago, y también tener obras. Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere, está muerta, dice. En ese sentido, la carta de Santiago manifiesta un dinamismo en el que la fe es semejante a la vida, pero para que tenga vida necesita tener también las obras. Sería más fácil decirle a uno, dice la carta de Santiago, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. El apóstol Santiago está convencido que es más fácil mostrar la fe con las obras que a la inversa. La carta de Santiago es también conocida dentro de la iglesia porque tiene el texto que fundamenta o es la palabra de Dios que va unida al sacramento de la unción de los enfermos. Por lo tanto, tenemos que recordar también este texto y la importancia para la vida de la iglesia. En el capítulo 5 de la carta de Santiago, en el versículo 13, escuchamos lo siguiente. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecado, se le perdonará. A partir de aquí, este texto ha servido a lo largo de la iglesia para iluminar el acompañamiento y la pastoral de todos los enfermos. Tiene más aspectos la carta de Santiago, indudablemente, pero si ponemos mucha atención es una carta muy exigente porque nos invita a demostrar la fe efectivamente siempre con las obras, siempre velando por la justicia, siempre velando por aquel que está en dificultad, siempre viendo la manera de no discriminar a las personas, siempre tratar de que el mundo en definitiva en cuanto a orden social sea mejor. Es una carta que compromete mucho a los cristianos, compromete a los lectores. Es una carta que tiene una gran actualidad, porque efectivamente hoy el hombre se caracteriza por su solidaridad. Queremos y que a veces separar incluso el ser religioso del ser solidario, o se opone muchas veces que la gente de la religión no hace nada, sino es más importante hacer algo por el pueblo, por la sociedad. Que Dios incluso puede valorar más eso. En realidad es la carta de Santiago que siempre está permeando todos esos pensamientos. Ya la carta de Santiago estaba consciente y era plenamente firme en sus palabras para decir que no creyera el cristiano que bastaba solamente tener fe. El cristiano tiene que tener obras, el cristiano tiene que ocuparse de las situaciones de injusticia y de dificultad que experimenta el mundo. El cristiano tiene que atender a los enfermos, el cristiano tiene que velar por mejores condiciones de vida. La carta de Santiago será siempre una fuerte llamada de atención a cualquier comodidad, establecimiento o estancamiento de la religión. Ojalá que como catequistas podamos releer esta carta y nos animemos a buscar en la catequesis también propuestas concretas de mejoras de calidad de vida para todos los que reciben la catequesis, y que los que reciben una catequesis también se comprometan de pequeña o en gran forma a hacer que este mundo esté mejor organizado, que este mundo tenga mejores condiciones de vida. Pasemos al corpus joánico, a las últimas cartas de San Juan. Hay 3 cartas según San Juan, según este apóstol,
y el Apocalipsis. De las cartas vamos a resaltar solamente dos aspectos. El primero de ellos es que son cartas que están constituidas en torno al amor. Amor de Dios en primer lugar, amor de Jesucristo en segundo lugar y amor entre los cristianos. Dice en el capítulo 2 de esta carta, versículo 4, si alguien dice yo lo conozco, es decir, que conoce a Dios, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Aparece la dinámica de la imitación. Si Dios ama, el cristiano también ha de amar. Queridos hijos, dice la carta, no les escribo un mandamiento nuevo. Seguimos en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 7. Sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo se lo doy como un mandamiento nuevo, porque es realmente novedad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Aquí está la clave más importante de la primera carta de San Juan. El amor está estrechamente vinculado con la luz. El que ama a su hermano está en la luz. Y es una luz que se refleja sobre todo en la fe. Esto es lo interesante de esta carta, porque se trata de convencer a quien lee la carta de Juan que Jesús es el Hijo de Dios, que ha pasado algo realmente sorprendente con la encarnación del Hijo de Dios, que Jesús se ha manifestado, que hay luz en el mundo, que la luz se ha hecho presente, y por eso, si alguien permanece en la luz, ama, o si alguien ama, permanece en la luz y permanece en esta fe que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Luego vienen varias instrucciones que se le dan a las personas y nos sirve mucho también como catequistas para entender la labor que realizamos con los diferentes destinatarios de la catequesis, que en definitiva siguen siendo los destinatarios actuales de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Dice así en este mismo capítulo 2, versículos 12 y siguientes de la primera carta de Juan: les escribo esto a ustedes, hijitos. Ustedes ya recibieron el perdón de sus pecados. Lo que ha sucedido con Jesús, lo que uno transmite en la catequesis, genera perdón de los pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen al que es desde el principio. A los padres, en definitiva, educadores, se les reconoce que son los que conocen, los que tienen mayor conocimiento de la fe y por eso la transmiten a los hijos. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. En el caso de los jóvenes se subraya la fuerza, la vitalidad y la capacidad de vencer precisamente al mal. Y les escribo, otra vez dice, hijitos, porque ya conocen al Padre, que de alguna forma es como recordar el objetivo de la catequesis y todo lo que se transmite en cada una de las sesiones o incluso en estos cursos, que los destinatarios, que los hijos, que los alumnos, que los discípulos conozcan al Padre. Ese es el objetivo más importante. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Empieza la carta a dirigir su mirada hacia la parte ética. Si alguien conoce efectivamente y ha recibido una catequesis, ahora debe de poner sus ojos en el amor del Padre más que en las cosas del mundo. Dejar a las cosas del mundo con sus codicias que son pasajeras y hacer la voluntad de Dios, que es la que permanece para siempre. Pasamos finalmente en esta parte que estamos estudiando del Nuevo Testamento al libro del Apocalipsis. Un libro muy importante dentro de la Sagrada Escritura, es el último de la Biblia. Es un libro que siempre ha llamado la atención por las diversas imágenes que presenta. Al recorrer sus páginas tenemos varios modos de narraciones, algunas bastante escabrosas en cuanto a signos que provocan miedo y temor en los lectores, otras bastante sorprendentes y casi mágicas que iluminan la mente, el corazón, la imaginación,
por la descripción que se hace, por ejemplo, del trono de Dios, la descripción que se hace de la Jerusalén celestial, las piedras preciosas, etcétera, la alegría, la coronación, el cantar a Dios como Rey, y todas las palmas, los mártires, la gente que ha entregado su vida por el Cordero de Dios, que es Jesús, que le cantan, que hacen una liturgia celestial impresionante, y de tal forma que no es ningún desperdicio la lectura de este libro del Apocalipsis en sus 22 capítulos. El último capítulo 22 anima con estas palabras a los lectores de todos los tiempos, animó a los destinatarios de aquel momento y nos sigue animando también a nosotros para que perseveremos en la fe cristiana. Dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Estamos en el capítulo 2, en el capítulo 22, versículos 16 en adelante. Último capítulo de la Sagrada Escritura. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Que el que escucha diga también: ven. Se hace una invitación al lector, al que termina de leer toda la Sagrada Escritura, para que se acerque. El que tenga sed, dice que se acerque. El que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. Las promesas más importantes que aparecen a lo largo de toda la Sagrada Escritura se sintetizan en el Apocalipsis. Todo llega a plenitud. Todos los anhelos, todas las esperanzas están en el libro del Apocalipsis plenamente colmadas y saciadas. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas de este libro. Estas frases que aparecen aquí son las llamadas frases de canonización. Frases que sellan, que cierran las palabras contenidas en los libros de la Sagrada Escritura. A partir de aquí inicia una tradición en donde se deben de conservar estas palabras tal cual fueron escritas. La Sagrada Escritura no puede estarse reescribiendo, no podemos estar escribiendo una Biblia todos los días. El libro del Apocalipsis manifiesta que se ha llegado al final, que las palabras son ya definitivas, que es donde se contiene ya la revelación de Dios en plenitud. Por eso nosotros tenemos que volver siempre a estas palabras. Ya no podemos añadirles, quitarles. Hay interpretaciones, pero las palabras tal cual ya fueron escritas han de ser así leídas, han de ser así interpretadas. Es el fenómeno que les digo de canonización. Canonizar los libros de la Sagrada Escritura para que esa lectura y esas palabras que quedaron ya fijas se conserven a lo largo de los siglos, se lean en la Santa Misa, por ejemplo, se lean siempre las mismas lecturas, se escuchen siempre los mismos evangelios, porque es como se va haciendo memoria, recuerdo, y se encuentra en esa memoria y en ese recuerdo y en esas palabras tal cual fueron escritas la verdad para la salvación. El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Así termina el libro del Apocalipsis, manifestando una presencia definitiva de Dios entre sus fieles. Del Apocalipsis, ahora tenemos que ir al comienzo. Vamos a ir rescatando algunos aspectos importantes para los catequistas que hay que tener en cuenta a la hora de la predicación, a la hora de la enseñanza. Miren, sobre todo destacar del Apocalipsis el capítulo 4. Es muy importante tener en cuenta este capítulo porque inicia una revelación de lo que significa que Dios reina. El libro del Apocalipsis tiene entre sus variadas lecturas una muy importante, que es considerar a Dios como Rey. Y considerarlo Rey significa tener en cuenta de Dios tres aspectos fundamentales. El primero es que como Rey tiene control sobre la historia. Como Rey, Él es el Señor de los tiempos. Como Rey es el Señor que dirige toda la historia a su plenitud. El segundo aspecto es que como Rey, Él comparte su reinado con su Hijo, con los otros mártires, con los santos, con los ángeles, es decir, una serie de personajes que consolidan el reinado de Dios, que están a su servicio.
El reinado de Dios no es en soledad, vamos a decirlo, no es un rey solo, sino es rey con reinado, y hay personajes en torno suyo que le ayudan o esperan a que ese reinado llegue a plenitud. Y finalmente, el tercer aspecto como rey es que destruye al mal. En el libro del Apocalipsis vamos a encontrar diversos pasajes donde se enfrentan el bien y el mal, unos ángeles con otros personajes, los mismos mártires con otros que los persiguen, una mujer y el dragón. En todos estos episodios triunfa siempre el bien. Se va abriendo camino la posibilidad de que el reino de Dios se establezca en plenitud, y entonces aquellos elementos, factores, personajes que representan el mal van siendo derrotados conforme se va avanzando la lectura de este libro. Ojalá que nos animemos también en la catequesis a transmitir la esperanza de Dios como Rey, sentado sobre el trono, Señor de la historia, que nos lleva a plenitud, y que cada momento de catequesis que ofrecemos, cada enseñanza que podemos presentar, es una manifestación de ese reinado, es una participación también de nosotros en ese reinado en el que Dios ya se encuentra y que quiere llevar a plenitud. Que nos sintamos alegres, colaboradores y agradecidos con Dios por llevar a cabo este ministerio de la